de dudas, ¿ya? La idea es que esto quede grabado. Ya, entonces empezamos con la clase, volvemos a saludarlas a todas y todos, saludarlos. Espero que estén muy bien y que tengan también un buen resto de semana. Bueno, entonces comenzamos hoy con esta clase, que es la clase 19. Estamos en séptimo básico y la asignatura es matemáticas. Entonces, para comenzar, el objetivo de la clase de hoy es, como dice ahí, utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer y formular reglas y propiedades y construir ecuaciones. Y recordar que este objetivo es el mismo de la clase anterior, ¿ya? Que seguimos revisando esta nueva unidad que es álgebra, ¿no es cierto? Bueno, ahora primero vamos a ver la actividad, ¿no es cierto? Para la clase anterior se revisaron las páginas desde la 86 hasta la 89. Habíamos visto valorización de expresiones algebraicas, vimos reducción también, entre otras cosas. Ahí lo vamos a recordar. Luego, ¿qué hay para la clase de hoy? Bueno, aquí la clase de hoy es un poco diferente a las clases anteriores, porque esta clase, como dice ahí, vamos a hacer una especie de vamos a omitir la regla básica que hay de la clase, la de tener modalidad A y modalidad B. Vamos a romper esa regla por solo esta clase. Esta clase vamos a hacer una especie de combinación entre una modalidad A y una modalidad B. Vamos a hacer las dos cosas. Como dice ahí, vamos a revisar contenidos y además vamos a ejercitar. Vamos a hacer las dos cosas en una clase. ¿Por qué? Porque, como ven ahí, son dos páginas solamente las que hay que ver hoy día, la 90 y la 91. Y en términos de contenido es poco el contenido que se ve. Por eso es que hoy solamente vamos a hacer revisión de contenidos y ejercitación, ¿ya? Y la próxima clase, es decir, que la próxima clase también se va a grabar, ¿ya? Va a ser otra vez otra modalidad A, ¿ya? Pero repite, solamente por una excepción, solamente por estas clases, ¿ya? Porque esta clase es de poco contenido, así que por lo mismo vamos a hacer esta clase de manera de modalidad A, pero la clase que sigue también va a seguir la misma modalidad A, ¿ya? Para que quede claro. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, ahí después agrego a la persona que se unió en la lista, de ahí la agrego, ya para que no se me olvide, después me avisa. Ya, entonces, bueno, recordar entonces primero todo el contenido que habíamos visto la clase anterior. Bueno, primero, recordemos que el lenguaje algebraico, que ahí lo marqué, ¿no es cierto? Es aquel que me permite representar al lenguaje natural mediante números, letras y símbolos, ¿no es cierto? Eso fue lo primero que habíamos dicho. Luego, para expresar este lenguaje, utilizamos las expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Las que se unían a través de sumas y restas, ¿no es cierto? Y ellas se componen a su vez de términos algebraicos, que ellos son los que se unen por, o sea, los que se unen por sumas y restas son los términos, esos son cada uno de forma individual, y esa unión sería una expresión algebraica, a eso me refería con lo que estaba explicando. Entonces, continúo. Cada término tiene un coeficiente numérico y un factor literal. Todos los términos algebraicos tienen siempre una parte numérica, ese es el coeficiente numérico, un número, una parte numérica, y un factor literal, es decir, una letra, ¿ya? En general. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más vimos en la clase anterior? También vimos dos fenómenos bien importantes que son de las expresiones algebraicas. Primero, ¿qué cosa es? Valorizar, ¿no es cierto? ¿Y qué es valorizar? Consiste en darle valores a las expresiones algebraicas con el fin de obtener un resultado. Y lo otro importante que vimos, el otro concepto, es la reducción. Reducir una expresión algebraica, que eso consiste en sumar o restarla según los términos que sean semejantes. ¿Ya? Cuando yo tengo una expresión y yo tengo términos semejantes, recordad que yo puedo reducirla solamente a través de los términos semejantes. ¿Ya? O sea, términos que no son semejantes yo no puedo reducir. ¿Ya? Ahí vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Voy a estar agregando a Jesús. Y seguimos. Después recordar que voy a agregar a la otra persona que se unió, que no recuerdo, o sea, que no sé su nombre, ahí le voy a preguntar, no hay problema. Entonces, continuamos. Entonces ese sería el recordatorio. Tenemos el lenguaje algebraico, luego las expresiones algebraicas que se unen entre sí, o sea, que es la unión de términos algebraicos, perdón, y tenemos también los otros dos conceptos que vimos, que son valorizar, que consiste en darle valores a las expresiones para así obtener un resultado, y reducir, que consiste en operar aquellos términos que sean semejantes. Entonces vamos a ver
hoy solamente 2 ejemplos, ¿ya? Y ahí vamos a tener lista la clase. Es una clase corta, ¿ya? En términos de contenido. Por eso recordar que es una excepción a la regla. Hoy día vamos a ver una clase doble, modalidad A y modalidad B a la vez. Bueno, entonces, dentro del álgebra, una de las representaciones que utilizamos es esta, ¿no es cierto? La representación algebraica. Bueno, ¿y dónde la utilizamos? Por ejemplo, en geometría, ¿no es cierto? Ahora sí voy a empezar a leer. Dice, en geometría se suele utilizar el álgebra para representar diferentes teoremas o medidas como áreas, perímetros, volúmenes de cuerpos, entre otras cosas. En este caso, por ejemplo, nosotros, bueno, ¿qué nos dice en el ejemplo primero? Lo leemos. Representa algebraicamente, el perímetro de la siguiente figura. Entonces ahora sí, miramos la figura, podemos darnos cuenta que es una figura compuesta, es decir, que no es una figura geométrica simple, como las que conocemos, como un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, etcétera, sino que es una figura compuesta. Compuesta significa que se compone de varias figuras. En este caso se compone de ¿cuáles figuras? De rectángulos, ¿no es cierto? En este caso son 2 rectángulos que están, podríamos decir, uno superpuesto con el otro, ¿ya? Bueno, ahí ya hicimos un pequeño análisis de la figura, ¿no es cierto? Entender qué es. Luego de que hicimos ese análisis, tenemos que ver lo que nos piden en el ejemplo. Nos piden representar el perímetro de la figura. Entonces, nosotros tenemos que pensar ahora qué es el perímetro de una figura cualquiera. Bueno, el perímetro de una figura cualquiera es la suma de todos sus lados, ¿no es cierto? Como también dice ahí. Entonces, ahora que ya sabemos eso, volvemos a mirar la figura. Y nos preguntamos, ¿nos da los valores de los lados? Y la respuesta es sí, ¿no es cierto? Nos da los valores de todos los lados que tiene la figura. Por ejemplo, el lado que está más arriba, ¿no es cierto? El que está más arriba, claro, vale 4a más 3, ¿no es cierto? Ese 4a más 3, ¿qué significa? Que ese lado vale eso. Luego el lado que le sigue, el lado pequeñito que está a la derecha, es p, ¿no es cierto? Luego el otro lado que sigue, que va abajo en vertical, ¿no es cierto? Vale 9 menos p. Luego el siguiente lado que está en horizontal, vale 5p menos a, ¿no es cierto? Luego el siguiente lado que está en vertical, más abajo, el que está más abajo, vale p más 2a. Seguimos, el otro lado vale 2p menos 1, luego tenemos 3a menos 2, y finalmente el último lado vale 2a más 1. Esos son los valores de los lados. Entonces, ¿podemos calcular el perímetro? Sí, ya que tenemos todos los lados, sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer primero, vamos a expresar cómo quedaría ese perímetro, ¿no es cierto? Que donde dice reducimos 2 puntos, abajo ahí aparece la expresión, ¿no es cierto? Del perímetro primero, que sería P igual, P, recordar que P representa perímetro. P igual a, ¿qué cosa? Bueno, ahí empezamos a colocar los lados uno por uno y lo vamos sumando. Primero, y coloqué los lados cada uno entre paréntesis para notar que cada uno de esos paréntesis es un lado distinto, ¿ya? Entonces, primer paréntesis tenemos el primer lado, 2a más 1. Después en el segundo paréntesis, al otro lado, 4a más 3 y así con todos los paréntesis, o sea, todos los términos. ¿Cómo yo me compruebo de que escribí todos los términos y no me pasé o no me faltó alguno? Tengo que contar, ¿ya? Para eso, denme un segundito que voy a ver que alguien dijo algo en el chat. Sofía Martínez se le quedó pegado al compu, por eso no se une todavía. Ya, gracias Maite por avisarme. ¿Ya? Así que ahí cuando se una me va a llegar la solicitud, así que no hay problema. Pero gracias Maite por decirme. Ya, entonces, primero tenemos que expresar cómo nos va a quedar el perímetro. Como le estaba contando entonces, el perímetro está bien porque representa cada uno de los lados. Vamos a contar primero cuántos lados son y ver si es que efectivamente el perímetro representa a todos. Tenemos 1, 2, 3, 4, disculpen, otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Y efectivamente hay 8 lados, 1, el 2a más 1, ahí hay un lado, más 4a más 3, otro lado, más p, otro lado, más 9 menos p, otro lado, más 5p menos a, otro lado, más p menos 2a, ahí tenemos 6, 2p menos 1, tenemos 7 y 3a menos 2, están los 8 lados, correcto. Entonces ya tenemos primero la expresión que nos permite encontrar el perímetro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora sí tenemos que reducir, según lo que nos dice, reducimos, ¿no es cierto? ¿Cómo se reduce? Recordar que hay que operar aquellos términos que sean semejantes. Bueno, entonces ahora volvemos a recordar que eso no lo había dicho, ahora no lo había dicho porque lo voy a decir ahora, que es, ¿qué son los términos semejantes? Términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. En este caso,
Primero miremos la expresión de perímetro. ¿Hay algunos términos que sean semejantes y que podamos reducir? La respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Primero, los que tienen letra A. Hay varios términos que tienen letra A, ¿no es cierto? ¿Eso los podemos unir? Sí. Luego, hay términos que no tienen letra. Eso también recuerden que son términos algebraicos. ¿Hay términos algebraicos que no tienen letra? ¿Hay más de uno? La respuesta también es sí, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿hay términos con P? También hay términos con P. Por lo tanto, podemos hacer esos tres términos. Esos tres términos que son semejantes los podemos operar entre sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a operar aquellos términos que sean semejantes, solamente esos que son semejantes. Y veamos si es que nos sobra algo que no sea semejante. ¿Ya? Entonces, vamos a Francisca. Y mal. Ya, ahí después modifico bien los nombres, ya, para no perder más tiempo del video. Entonces, continuamos. Entonces, como ya dijimos, efectivamente tenemos términos con A, términos que no tienen letra y términos que tienen P. Todos esos términos los podemos juntar. Entonces, primero los términos con A. Tenemos 2A más 4A menos A más 2A y más 3A. ¿Cuánto es eso en total? 10A. Por eso, aquí abajo, ¿no es cierto? Dice P igual a 10A. Eso es lo primero. Eso sería la reducción de los términos semejantes. En este caso, los términos con A. Eso nos daría 10A. Luego vamos a ver aquellos términos que no tienen letra. Entonces tenemos 1 más 3, ¿no es cierto? Más 9. Luego nos queda menos 1. Y finalmente menos 2. Lo cual nos da también 10, pero no 10A, sino que solamente 10, porque recuerden que ese término es aquel que no tiene letra. Y finalmente, veamos los términos con P. Tenemos P más menos P, perdón, P menos P. Ah, ojo ahí, atención con eso, importante, que si se dan cuenta, por ejemplo, cuando tenemos los términos de P, tenemos primero una P, después tenemos ahí un 9 menos P, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en ese caso, yo primero, antes de restar o sumar P, tengo que quitar el paréntesis. Pero como antes del paréntesis hay un signo positivo, recordar, esto es un recordatorio, ¿qué pasa en esos casos? Que los términos que están dentro del paréntesis se mantienen igual, cuando hay un signo positivo afuera, ¿ya? Entonces, todos los paréntesis que están en esa expresión algebraica que estamos viendo ahí, están de sobra, ¿no es cierto? En ese caso no nos sirven, no nos cambia, en este caso, ningún término de nuestra, ahí llegó Sofía, no nos cambia ningún término de nuestra expresión algebraica. Nuestra expresión algebraica sigue igual, ¿ya? Si es que hubiese un menos adelante de uno de nuestros paréntesis, ahí cambiaría la expresión. Pero en este caso, como hay siempre más en todos los términos, todas las expresiones que están en paréntesis no cambian si yo le quito el paréntesis, ¿ya? Entonces me va a quedar P menos P más 5P más P más 2P hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces, si yo sumo todo eso, ¿cuánto me da? 8P en total. Ese sería el resultado final. Oye, profe, perdón por llegar tarde. No importa. Recuerda que estamos grabando día mal. Ahí le agrego la lista. Después modifico los nombres y agrego la lista que falta agregar. Gracias. Sí, de nada, encontramos entonces. Entonces, finalmente, luego de hacer toda esa reducción, de reducir tanto los términos con A, los términos sin letra y los términos con P, ¿cuál es la expresión final de perímetro? 10A más 10 más 8P. Esa sería mi representación algebraica final, o que es lo mismo que mi perímetro final de esa figura que está ahí, esa figura compuesta, ¿ya? Entonces, bueno, lo otro importante de las representaciones algebraicas, o el otro uso importante, es en aritmética, ¿ya? Que con esta parte ya terminaríamos la clase, ya, para que recuerden que es una clase que no está muy larga. Bueno, entonces en aritmética, como dice, también utilizamos al álgebra como aliada en la resolución de problemas. La aritmética, recuerdo, se refiere a la resolución de problemas que involucran números, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, sea A igual a, ¿qué cosa? A menos X más 2. O sea, A es un término algebraico, o sea, perdón, es una expresión algebraica, disculpen, que tiene dos términos, ¿no es cierto? Menos X y más 2. Ahí sí. Luego tenemos a B, que vale 1, o sea, B es un valor numérico, B vale 1. Y C, ¿cuánto vale? Dice que C vale menos 5 más 2X, o sea, también es una expresión algebraica. Por lo tanto, tanto el valor de A como el valor de C no podríamos saber su valor, ¿no es cierto?
No sabemos cuánto vale ni A ni C. Solamente sabemos que B vale 1. Pero A y C, independiente de que no sabemos su valor, sabemos que A se puede obtener como la suma de un número negativo que yo no conozco, X, más el 2. ¿Ya? Eso expresa A. Y luego C. ¿Qué expresa C? C expresa o significa que yo C lo puedo obtener como un número que es la suma, es igual a la suma de menos 5 con el doble de un número que yo no conozco. ¿Ya? Eso es lo que estoy representando primero con A y con C. Y con B recordar que es una constante. Se llama constante cuando son solamente números. ¿Ya? Bueno, ahora sí, ahora que ya entendí que es A, que es B y que es C, seguimos leyendo. Considerando esto, pregunta, ¿cuál es el resultado de sumarle a, o sea, a sumarle a menos X más 2, el inverso multiplicativo de B y el inverso aditivo de C? Entonces, antes de responder esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es el inverso multiplicativo y qué es el inverso aditivo, ya que son materias que en algún momento se las dije, pero sin embargo ahora las voy a recordar. Bueno, primero, recordar qué es el inverso multiplicativo. Bueno, el inverso multiplicativo de un número es aquel que si yo lo multiplico por el número inicial que estoy pensando o que yo estoy analizando, o voy a obtener el neutro aditivo, es decir, 1. Entonces, para entender esta explicación que acabo de hacer, que es un poco enredada, voy a hacer un ejemplo. Aparece ahí, ¿no es cierto? Dice, ejemplo, el inverso aditivo de 2 es... No, aquí es multiplicativo, no aditivo, lo voy a cambiar. Ahí simplemente la letra yo o sea, la palabra la escribí mal, ¿no es cierto? La cambio de inmediato, para que aquí era multiplicativo, estamos hablando del inverso multiplicativo, y dije aditivo, me equivoqué. Ahí sí, ahí fue un pequeño error de escritura solamente, ahí lo cambié. Entonces continuamos. Entonces el inverso en el ejemplo, el inverso multiplicativo de 2, ¿cuánto es? Es 1/2. ¿Por qué es 1/2? Porque si yo multiplico a 2 por 1/2, me va a dar 1, ¿ya? Recordar entonces otra vez que la definición de inverso multiplicativo es un número por el cual yo multiplico al número que estoy pensando y me da 1. Entonces en este caso, el inverso multiplicativo de 2 es 1/2 porque si yo lo multiplico obtengo 1. Entonces, antes de continuar con el inverso aditivo, en general, el inverso aditivo es siempre la fracción contraria al número que estoy pensando. Entonces, siempre pasa eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy analizando el inverso multiplicativo de 2, yo tengo que pensar, el inverso multiplicativo va a ser un número que cuando yo lo multiplique me dé 1. Por lo tanto, va a tener que ser una fracción que sea, que tenga el mismo, que tenga en vez de numerador igual a 2, tenga el denominador igual a 2. Es decir, yo invierto la fracción. Recordad que el 2 está siempre dividido por 1. Entonces, si yo quisiera escribir al 2 como una fracción, me quedaría 2 dividido en 1. Entonces, como estaba diciendo, yo tengo que invertir esa fracción para encontrar cuál es el inverso multiplicativo. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería? 1/2. ¿Por qué? Porque ahora el 2 está abajo, que indica el 2 abajo indica que el 2 se divide. Por eso es el inverso multiplicativo, ¿ya? En otra forma de decir el inverso multiplicativo es como la operación contraria. Entonces la operación contraria a multiplicar por 2 sería dividir por 2. Por eso es que es el inverso multiplicativo, ¿ya? Eso lo estoy explicando para que quede claro. Entonces, para terminar esa parte, otro ejemplo del inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, por ejemplo, de 1/3 va a ser ¿cuánto? 3. ¿Por qué? Porque es la operación contraria o que es lo mismo también que yo invierto la fracción, ¿ya? Pero lo que significa en realidad es que cuando yo multiplique esos dos valores, tanto en el ejemplo que yo di, 1/3 por 3, eso también me da 1, ¿ya? Esa es la gracia del inverso multiplicativo. Bueno, ahora el inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo? El inverso aditivo de un número es aquel que si yo lo sumo con el número original, obtengo el neutro aditivo, es decir, 0. Entonces esto es más simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí nos dice, el inverso aditivo de menos 5, ¿cuál va a ser? 5. ¿Por qué? Porque si yo lo sumo me da 0. Entonces, en general, siempre el inverso de un número negativo es su opuesto positivo. Y lo mismo con el positivo, el inverso es su opuesto negativo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 2? El inverso aditivo, de 2 es menos 2 porque si yo lo sumo me da 0. ¿Ya? Bueno, entonces ahora que tenemos claro eso, podemos ya responder la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es expresar lo solicitado, como dice ahí. Entonces, primero, el inverso multiplicativo de B va a ser, como ya habíamos dicho, 1 sobre B. Es decir, en este caso,
Como b vale 5, el inverso multiplicativo de b va a ser un quinto. Luego, el inverso aditivo de c va a ser menos c, ¿no es cierto? Eso también yo lo expliqué. Es decir, ¿qué va a ser? Bueno, ahí podemos verlo. Como c es una expresión algebraica, yo voy a tener que usar el paréntesis. ¿Por qué? Porque ese signo negativo me va a cambiar a toda mi expresión. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos, abro paréntesis, y dentro del paréntesis coloco c. ¿Qué es? ¿Cuánto vale c? Menos 5 más 2x. Entonces, ahora sí continúo leyendo. La expresión que preguntan queda valorizada de la siguiente manera. Entonces, ¿cuál es la expresión que preguntan? Recordad que la expresión es la suma entre a y el inverso multiplicativo de b y el inverso aditivo de c. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, esa expresión va a quedar primero, nosotros ahí la podemos ver abajo, dice a más 1 sobre b más menos c. ¿Eso qué significa? Esa es la expresión general, donde aparece primero a más el inverso multiplicativo de b y más el inverso aditivo de c. Esa es la primera expresión, la general. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazar los datos. ¿Cómo se llamaba eso? Valorizar, ¿no es cierto? Valorizar la expresión algebraica. En ese caso vamos a valorizar esa expresión. Le vamos a dar valores. En este caso, a le damos el valor que es 2x menos 4. Entonces lo colocamos ahí con el paréntesis, ¿no es cierto? Ahí podemos verlo. Luego, ¿qué colocamos? El 1 quinto, que es recordar que es 1 sobre b. Y finalmente, ¿qué colocamos? El inverso aditivo de c, ¿no es cierto? Que era menos, paréntesis, menos 5 más 2x. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Como dice ahí en la línea de abajo, eliminamos paréntesis. Tenemos que eliminar ambos paréntesis. El primer paréntesis, como no hay nada adelante, significa que hay un número positivo, por lo tanto el paréntesis queda igual. Luego tenemos el más 1 quinto, también queda igual. Luego tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Si nos damos cuenta, tenemos ahí un más por menos. Ese más por menos, ¿cuánto es? Recordad que aplicamos la regla de los signos que vimos ayer, que nos quedaría negativo. Más por menos es menos, nos queda negativo. Luego, ese negativo, que está afuera todavía del paréntesis, yo lo tengo que operar con cada uno de los términos que están en el paréntesis. Primero, voy a tener menos por menos que está afuera, por el menos 5 que está dentro, me queda positivo, más 5. Por eso es que yo tengo más 5. Luego, lo mismo con el otro. Tengo menos por más 2. ¿Cuánto es menos por más? Menos. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Menos 2x. Entonces, ahora sí ya eliminé el paréntesis completamente. ¿Y ahora qué hay que hacer finalmente? Reducir. Entonces, si se dan cuenta, tengo 2x, primero lo termino con x. Reducimos esos términos. Tengo 2x menos 2x. Es decir, tengo 2 de cualquier número, pero a eso le quito 2 de cualquier número, 2 veces. Entonces, ¿qué tengo al final? Eso me da 0. ¿No es cierto? Eso se me elimina. Entonces no voy a tener términos con x. Luego, ¿qué más me queda? Me queda menos 4, más un quinto y más 5. Entonces, ¿puedo hacer esa suma? Sí, recordad que estos son términos que no tienen letras, por lo tanto sí puedo sumarlo entre sí. Primero, el menos 4 lo voy a sumar con 5, que es más fácil. ¿Eso cuánto me da? 1, positivo. Luego el 1 más un quinto, eso es muy fácil, ¿no es cierto? Porque el 1 yo lo puedo escribir como 5 quintos, y si tengo 5 quintos más un quinto, ¿cuántos quintos tengo en total? 6 quintos. Por lo tanto, 6 quintos sería mi resultado final. Y al final quiero que piensen lo siguiente antes de terminar, que ese resultado nos dio un número, no nos dio ninguna letra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que independiente de lo que valga a, que vale 2x más 4, yo no sé su valor, porque necesito saber x, independiente de eso, el resultado de lo que nos preguntaron, de sumarle a el inverso multiplicativo de b, el inverso aditivo de c, ese resultado es un número que no tiene incógnita. Ese resultado sí lo sabemos, ¿ya? Por lo tanto, es interesante entender eso, que no necesariamente necesitamos saber el valor de todas las incógnitas para saber el resultado de una operación. En este caso pudimos saber el resultado de eso, de A más 1 sobre B menos C, simplemente sabiendo cuánto vale cada cosa, pero no sabiendo cuánto vale X. A eso me refiero, para que se entienda, ¿ya? Bueno, entonces de esta manera podemos utilizar álgebra, no solamente en geometría, sino que también en aritmética, para que lo tengan presente. Entonces, bueno, ahí concluiríamos la clase. Ahí también podemos ver a nuestro gato en otra de las pinturas. Bueno, en este caso aparecen dos, pero es el mismo gato. Y eso, estén todos muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Así que entonces ahora vamos a dejar de grabar. Y ahora pasamos a la resolución de dudas. O también recuerden que podemos realizar algún ejercicio, si nadie tiene dudas.